Buenas noches, vamos a seguir con lo que es inmatriculación. Hemos estado viendo en la clase anterior lo que es la inmatriculación por resolución jefatural, la resolución 255-2016. Hemos indicado que los gobiernos regionales también pueden efectuar los saneamientos de bienes estatales. Desde luego ellos van a utilizar la ley 29151, el decreto supremo 07-2008 y en las justificaciones para disponer la inmatriculación de un predio, en este caso el gobierno regional de Lambayeque, ha señalado pues el artículo 35 de la ley 27783, ley de bases de descentralización, y el artículo 62 de la ley 27867, que es la ley orgánica de gobiernos regionales. También se debe tomar en cuenta en este caso la resolución ministerial 429-2006, en el cual el Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente del gobierno regional de Lambayeque suscriben un acta de entrega y recepción, ¿no?, por el cual se formaliza las transferencias de competencia, ¿no?, para administrar y adjudicar los terrenos urbanos y hallazgos de propiedad del Estado, siempre que estén ubicados en la jurisdicción del gobierno regional. Ahora, también hay que tener en cuenta que esta resolución jefatural se ha realizado un acta de inspección ocular. Esto es muy importante en la medida que se ha verificado in situ el terreno. Se han constituido en el predio denominado Paraíso de Dios y que está ubicado pues en Olmos, Lambayeque, y han constatado que es de naturaleza eriaza, con escasa vegetación natural, textura arenosa, topografía casi plana, y señalan además que en partes del predio se encuentran vestigios de haber sido sembrado y en otras está arado. La inspección se realizó en forma pacífica, sin intervención de terceras personas. Además, ellos hacen referencia que se ha tenido en cuenta la búsqueda catastral 2015 166217 del 2 de octubre 2015 y también otros informes técnicos que se han efectuado. También se hace referencia a documentos técnicos, es decir, se ha tomado en cuenta, aparte de certificado de búsqueda catastral, se ha tomado en cuenta también los documentos gráficos, como son los planos, memoria inscriptiva. Recordemos que para toda inmatriculación debemos utilizar documentos gráficos, como son los planos y también lo que es la memoria inscriptiva. En este caso, tanto el plano de ubicación como el plano perímetro, planos de ubicación, el plano perimétrico, tienen que ser elaborados en coordenadas UTM. Es importante entonces señalar las coordenadas UTM. Se debe identificar de la mejor manera el predio para disponer sin matriculación. Por ejemplo, en este caso el predio está ubicado en el sector 3, zona de controversia entre las comunidades campesinas de Olmos, San Martín Sechura, San Pedro Morropé, que no se encuentra inscrito. Hay que tener en cuenta que la inmatriculación procede sobre predios no registrados. En este caso se está aplicando el artículo 38 del reglamento de la ley 29151 y también la directiva 001-2002 SBN, que fue modificada por la directiva 003-2004 SBN, que regula el trámite de inscripción de dominio de predios afuera del Estado. Más adelante vamos a ver esa directiva y los requisitos que se establecen, los pasos que se siguen para una inmatriculación por la SBN. Pero en este caso estamos relatando una inmatriculación efectuada por el gobierno regional de Lambayeque.
Además, se han tenido en cuenta informes, por ejemplo, el informe 032-2011, el informe 032-2016 y las visaciones correspondientes. Se ha dispuesto entonces en esta resolución del gobierno regional disponer la primera inscripción de primer dominio a favor del Estado, representado por el gobierno regional de Lambayeque del terreno de Arias. Entonces, hay que tener en cuenta que la titularidad le va a corresponder al Estado, solamente que el Estado va a estar representado por el gobierno regional. Y ese terreno de Arias está ubicado en el distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque, denominado el Paraíso de Dios, y tiene 2.978.0845 hectáreas. Y se indica pues que se realiza conforme al plan de ubicación perimétrico en coordenadas UTM y la memoria descriptiva de mayo de 2016. Entonces, todos esos documentos, el plano, la memoria descriptiva, forman parte de la resolución. Y se indica también cuáles son las medidas perimétricas y colindancias. Se indica cuál es por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Debemos tener en cuenta que es un predio eriazo. Artículo 2 indica la zona registral número 12 de Chiclayo de la SUNAR. Por el mérito de la presente resolución, efectuará la primera inscripción de dominio a favor del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 1 de la presente resolución en el registro de predios. Entonces, ¿dónde se va a inscribir esta resolución administrativa? En la oficina registral de registro de predios de Chiclayo. El que ha firmado la resolución es el jefe de la Oficina Regional de Administración. Entonces, hemos visto cómo es que en mérito a una resolución jefatural regional 255-2016 se ha podido pues inscribir una inmatriculación a favor del Estado que ha sido representado en este caso por el gobierno regional. Entonces, estamos hablando de un bien de dominio estatal. Ahora, vamos a ver ahora lo que se refiere a la inmatriculación por la SBN. Recordemos que el sistema de bienes estatales está conformado por diversos entes que forman parte del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, gobiernos regionales, gobiernos locales, etc. Pero el ente rector del sistema de bienes nacionales viene a ser la SBN. Entonces, la SBN va a tener un registro administrativo de todos los bienes que forman parte del Estado. ¿Qué nos dice el artículo 23 de la ley 29151? Nos dice que aquellos predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios y que no constituyen propiedades particulares ni de comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado. Entonces, vamos a decir acá que, en primer lugar, predios no inscritos no son de propiedad de particulares ni tampoco no sean de propiedad de comunidades campesinas y nativas. Estos predios que no estén inscritos, que no sean de propiedad de particulares, que no sean propiedad de comunidades campesinas y nativas, son de propiedad del Estado. Entonces, a la SBN como ente rector del sistema de bienes estatales, ellos pueden efectuar la inmatriculación. Entonces, esta inmatriculación
de estos predios que no son de dominio del Estado, esta inmatriculación le corresponde al SBN, pero también le corresponde a los gobiernos regionales siempre que tengan funciones transferidas en la zona de su jurisdicción, sin perjuicio de las competencias legalmente reconocidas por normas especiales a otras entidades. Entonces, ¿a quién le corresponde la inmatriculación de estos predios? Al SBN o a los gobiernos regionales cuando ya sus funciones se han sido transferidas. El artículo 39 del reglamento de la ley 29151 señala que la inmatriculación en el registro de predios de los predios ubicados en zonas de playa y los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de dominio restringido corresponde a la SBN, la que deberá disponerse mediante la resolución respectiva. Dicha resolución, conjuntamente con la memoria ejecutiva y el plano perimétrico de ubicación que la sustenta, constituye un título suficiente para todos los efectos legales. Entonces, aquí se pone en otro supuesto. Aquí hemos estado hablando que el SBN puede inmatricular aquellos predios no inscritos que no sean propiedad de particulares y no sean de propiedad de las comunidades campesinas nativas. Pero en este supuesto se refiere de aquellos predios ubicados en zonas de playa. Vamos a poner acá predios ubicados en zonas de playa. Aquellos predios ubicados en zonas de playa o también aquellos terrenos de propiedad estatal ubicados en zonas de dominio restringido corresponde al SBN. La SBN debe efectuar acá la inmatriculación a favor del Estado. ¿Cuál es el título para inscribir la inmatriculación? Vendría a ser la resolución memoria ejecutiva y el plano perimétrico ubicación. Plano perimétrico ubicación van a ser título suficiente para disponer la inmatriculación. Entonces, el supuesto de hecho de esta norma se refiere pues a aquellos predios que están ubicados en zonas de playa y los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de dominio restringido. Entonces, le corresponde al SBN y esa inmatriculación lo va a realizar pues con la resolución administrativa, con la memoria ejecutiva y el plano perimétrico ubicación. Ahora, aquí se tiene que tener en cuenta lo señalado en el artículo 40 del reglamento, que dice: documentos que sustentan la inscripción, la resolución que dispone la primera inscripción de dominio, conjuntamente con el plano perimétrico, ubicación y memoria ejecutiva, constituyen título suficiente para todos los efectos legales. Entonces, en tal sentido, en base a dichos documentos, la SBN puede solicitar la inscripción en el registro de predios. Vamos a ver ahora la Directiva 02/2016. Directiva 02/2016 SBN. Esta directiva 02/2016 SBN va a regular lo que es la inmatriculación por la SBN. Lo que dice esa directiva es que la primera inscripción de dominio a favor del Estado es un procedimiento de oficio. Eso quiere decir que en estos supuestos no se podrá aplicar el silencio administrativo positivo, en la medida que, si es un procedimiento de oficio, el impulso
y el inicio del procedimiento le corresponde a la SBN. Ahora, esta primera inscripción de dominio del Estado es un procedimiento de oficio a cargo de la SBN y de los gobiernos regionales. Pero no todos los gobiernos regionales, sino aquellos que hayan asumido las funciones y los que cuenten con convenio de delegación de competencias en el marco del proceso de descentralización y aquella que cuenta. Ahora, la determinación de las áreas en materia de primera inscripción de dominio de predios del Estado requieren previamente inspecciones técnicas y consultas a las entidades competentes, dependiendo de la naturaleza y ubicación del predio inscribido. En tal sentido, no se puede efectuar una inmatriculación por la SBN si que previamente no se hacen las inspecciones técnicas. Es necesario entonces que se haga un trabajo de campo. Esta inspección técnica y además las consultas a las entidades competentes van a servir pues para verificar si ese predio está o no registrado, o si es que alguna entidad tiene otra competencia, y además para que vean el estado del terreno. La primera inscripción en el registro de predios de las áreas ubicadas en zona de playa protegida corresponde a sustentar y aprobar a la SBN. Entonces hay que hacer una distinción. La primera inscripción de dominio le corresponde a la SBN, a los gobiernos regionales en los que las funciones ya han sido transferidas, ¿no? Y también puede haber un convenio de delegación. Pero si es que se trata de áreas ubicadas en zona de playa protegida, a quien le corresponde sustentar y aprobar es a la SBN. Aquí no tienen competencia los gobiernos regionales. Entonces, en tal sentido debe efectuarse dicha precisión. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento de primera inscripción de dominio del Estado? Vamos a ver entonces cuáles serían esas etapas. Las etapas de la primera inscripción es, primero, identificación del predio. Entonces, como señalan acá, primero es la identificación del predio, luego elaboración del informe técnico legal, emisión de resolución y inscripción y registro. Entonces son 4 etapas por el cual se va a elaborar pues una inmatriculación por la SBN. Primero entonces habrá una identificación del predio, se elaborará un informe técnico legal, se emite la resolución y se realiza la inscripción y registro. Entonces son etapas que se van a tener que realizar para conseguir la inmatriculación del predio. ¿Qué es lo relevante acá? Que se debe tener la certeza que ese predio no esté inmatriculado. Vamos a ver la primera etapa de identificación del predio. ¿Cuál sería esa finalidad? Bien. El órgano competente del SBN, o los gobiernos regionales con funciones transferidas o con convenio de delegación, inicia de oficio el procedimiento de primera inscripción de dominio a favor del Estado, abriendo un expediente a partir de las formas siguientes. Puede haber un expediente por información que abra la entidad, por inspecciones técnicas, por solicitud de una entidad pública en vía de saneamiento, por solicitud de una entidad pública, privada o persona natural como parte de la adquisición de un derecho de disposición o administración sobre predio estatal no inscrito. Entonces, estas son las formas como se puede identificar el predio. Por información que obra la entidad, de repente la SBN en sus archivos conoce pues que hay predios no inmatriculados y que ellos desean efectuar dicha inmatriculación. Por inspecciones técnicas, COFOPRI pues en este caso el SBN ha efectuado una inspección técnica y ha verificado pues que hay un predio que puede ser inmatriculado a favor del Estado. También puede ser por solicitud de una entidad pública en vía de saneamiento. Imaginemos que COFOPRI u otra entidad quiere hacer un saneamiento. Entonces
puede pues solicitarlo ante la SBN para que pueda hacer la inmatriculación por solicitud de una entidad pública, privada o persona natural como parte de la adquisición de un derecho de disposición o administración sobre el predio estatal no inscrito. Entonces, si fuese un predio estatal no inscrito, un particular puede pues solicitar a la SBN que realice esta inmatriculación en la medida que se va a adquirir un derecho de adquisición. También puede ser por denuncia u otra forma de comunicación. Por ejemplo, si llega una comunicación en vía prensa y toma conocimiento de la SBN que es un terreno no inscrito, la SBN puede efectuar la identificación del predio. ¿Cómo se va a iniciar este procedimiento? El procedimiento se va a iniciar con la elaboración de un polígono. O sea, la SBN va a elaborar un polígono y tratando de identificar pues el predio, va a tener que decir cuál es la ubicación del predio. Entonces, esa acción se va a realizar con un polígono del predio y se va a verificar la base gráfica con el que cuenta la entidad. En el caso de la SBN, pues se encuentra administrado por la SDRC y además será enviado en consulta a otras entidades. ¿A qué entidades puede enviar la SBN para verificar sobre este predio? Bueno, puede hacerlo pues a las municipalidades, a la SUNAR, CERNAM, MINCU o también la Dirección Regional de Agricultura o los órganos que hacen sus veces en esta materia. Entonces, estos organismos tienen que responder en el plazo de 7 días sobre este bien, si este bien a quién corresponde, qué información tienen sobre este bien, para que sigan con el procedimiento de inmatriculación del predio. Una vez que se tenga esa información de las entidades, se realiza la visita de campo. Entonces, primero es el polígono, luego pues se realizará, pedirá consultas a entidades. Una vez que se ha hecho eso, ya se va a poder efectuar una inspección técnica. Una inspección técnica que viene a ser, en este caso, recolección de datos, de la cual debe constar el documento respectivo. Entonces, el trabajo de campo, la visita de campo consistente en la inspección técnica y la respectiva recolección de datos, y esto debe constar el documento respectivo. Recabada la información, se pone fin al procedimiento en los siguientes supuestos. ¿Cuándo no se va a continuar con el procedimiento de inmatriculación? En los siguientes casos: se acredita que el predio es de propiedad particular o de comunidades campesinas o nativas cuyo derecho de propiedad se encuentra inscrito en el registro de predios de la SUNAR. Es decir, se solicita información a la SUNAR y la SUNAR brinda una búsqueda catastral en el cual pues sale que ese predio está registrado a nombre de un particular, o de repente de comunidades campesinas o comunidades nativas y está registrado ya. En ese caso no se va a poder efectuar pues una segunda inmatriculación. Si el predio ya está registrado, no lo vamos a volver a registrar porque ello generaría duplicidad de partidas, ¿no? En ese caso el procedimiento debe terminar porque con la información que se cuenta se ha previsto pues que ese predio es de propiedad de particulares o de comunidades campesinas o comunidades nativas y el derecho de propiedad ya está inscrito, ¿no? Entonces ahí no procedería. Otro caso en el cual no procedería: si es que son tierras no inscritas pero son de propiedad o posesión de comunidades campesinas o comunidades nativas, y que son comunidades campesinas o comunidades nativas reconocidas,
que se encuentren o no comprendidas en proceso de saneamiento físico, legal y formalización de la propiedad agraria en el marco de disposiciones legales sobre la materia. Entonces, imaginemos que en la búsqueda catastral aparece que ese terreno no está inscrito. Pero cuando se hace la inspección técnica y solicita documentación a otras entidades, se verifica pues que son de propiedad de las comunidades campesinas o comunidades nativas, o ellos están en su posesión, y esa posesión es reconocida. Y no va a interesar si es que exista o no un proceso de saneamiento de esos terrenos a favor de esas comunidades. Otro supuesto: se acredite que el predio es de propiedades particulares por constar en un documento público válidamente otorgado. Entonces, si hay un documento en el cual acredite que este es un predio de un particular y existe un documento sobre ello, no se va a poder continuar con la inmatriculación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un predio no registrado, no inscrito, pero hay un documento público válidamente otorgado. Entonces, la SBN va a respetar el derecho de este particular. El hecho que el predio no esté inscrito no significa pues que no se le va a reconocer el derecho de este particular, porque cuenta con un documento público válidamente otorgado. Ahora, si el predio está ocupado por particulares, no impide continuar con el procedimiento de inmatriculación. ¿Por qué? Porque pueden ser que estos particulares no tengan ni un título, ni un documento, no tienen un instrumento público, y esta ocupación pues no les da derecho a ellos sobre el predio. Ahora, si se determina la existencia de área libre del Estado y es de competencia de la entidad que sustenta el procedimiento, se procede con la elaboración de los siguientes documentos. Entonces, si esta área libre es del Estado y es competencia de la entidad que sustenta el procedimiento, se procede con la elaboración de los siguientes documentos. Se va a elaborar un plano de ubicación, perimétrico de ubicación. Ese plano debe estar georreferenciado en coordenadas UTM, aprobadas por el Instituto Geográfico Nacional, memoria descriptiva, la que debe contener la zonificación y los esquemas viales de ser el caso. Con la documentación técnica elaborada, de ser necesario, se remite consulta al registro de predios de la SUNAR, solicitando pues la búsqueda catastral respectiva del área matricular, adjuntando los documentos correspondientes. ¿Qué documentos voy a adjuntar para una búsqueda catastral? Pues el plano de ubicación, el plano perimétrico, en coordenadas UTM, con la memoria descriptiva. Entonces, con ello se va a poder identificar si es que el predio está o no registrado. Es decir, va a ser pues de suma utilidad la información que brinde en registros públicos al respecto, ¿no? Esa información lo vamos a obtener de lo que es la búsqueda catastral. El certificado de búsqueda catastral nos va a permitir verificar si el predio está o no inscrito y a nombre de quién está inscrito. Por eso es importante que se realice esa búsqueda catastral tal como lo indica la directiva de la SBN para la inmatriculación de predios. ¿Qué más señala la directiva? La directiva señala que si amerita se solicitará además publicidad registral certificada consistente en la búsqueda personal a nombre del poseedor, de los colindantes, de persona jurídica y o institución que tuviera alguna relación con el predio material de inmatriculación. Es decir, no solamente va a ser suficiente a veces el certificado de búsqueda catastral, sino también se puede solicitar una publicidad registral certificada consistente en una búsqueda personal a nombre del poseedor, de los colindantes, de persona jurídica y o institución que tuviera una relación con el predio material de inmatriculación. O sea, la idea es evitar la doble inmatriculación. Por eso justamente se va a efectuar una búsqueda a nombre de los poseedores, de los colindantes o de una persona jurídica o institución que tenga relación
con el predio materia de inmatriculación. ¿Por qué? Porque puede ser pues que exista alguna partida registral en la cual no hay base gráfica y por lo tanto no se ha podido detectar la superposición. Por eso es que es necesario efectuar también una búsqueda personal a nombre del poseedor o también de los colindantes o persona jurídica o institución que tuviera alguna relación con el predio materia de inmatriculación. Si se determina que el área total en materia de inmatriculación se encuentra inscrito en el registro de predios, se pone fin al procedimiento. Entonces, estamos viendo pues que uno de los casos en el cual se va a poner fin al procedimiento de inmatriculación por la SBN va a ser cuando el predio esté registrado, ¿no? Si está registrado, ya no sería un tema de inmatriculación. Ahora, ¿qué pasa si es que una parte se encuentra libre de inscripción? Bueno, si es que una parte del área en materia de inmatriculación se encuentra libre de inscripción, se continúa con el procedimiento respecto a dicha área y se efectuará pues un redimensionamiento del área estatal y elaboración de nuevos planos y memoria descriptiva correspondiente. Entonces, el hecho que una parte del polígono ya está registrado no significa que se va a suspender con la inmatriculación. Por ejemplo, imaginemos que de este polígono de acá esta parte ya está registrada y esta parte no está registrada. Entonces, sobre esta área se puede efectuar la inmatriculación, pero para eso hay que hacer un redimensionamiento del área estatal y se debe lograr nuevos planos y la memoria descriptiva correspondiente. Ello será importante pues para efectuar la inmatriculación de esa área. Pasemos ahora a la etapa de elaboración del informe técnico legal. Vamos a ver. ¿En qué consiste la elaboración del informe técnico legal? Hemos indicado que la SBN debe pedir consultas a diferentes entidades, es decir, va a haber una documentación que evaluar y además hay que tener en cuenta que se ha realizado una visita de campo. Entonces, ¿para qué ha servido la identificación del predio? Pues lo que ha servido aquí es justamente hemos identificado el predio con las visitas, con las consultas a las diferentes entidades y ya con esa información nosotros podemos determinar el área libre del Estado. Entonces vamos a poner acá, ¿para qué sirvió este informe? Esta identificación del predio para saber si existe o no área libre del Estado. Área libre del Estado. Una vez que ya sabemos cuál es el área libre del Estado, se van a hacer las siguientes acciones. Una inspección técnica, de ser necesario para delimitar el área inmatricular, definitivamente, a través de elementos técnicos de medición y, de ser el caso, efectuar el levantamiento topográfico. Entonces, va a ser necesario una inspección técnica para delimitar el área a inmatricular
a través de elementos técnicos de medición y, de ser el caso, efectuar levantamiento topográfico. Entonces, en elaboración del informe técnico se va a tener que efectuar una inspección técnica. Una inspección técnica para efectuar la inspección definitiva ya. Entonces aquí a veces se va a tener que realizar el levantamiento topográfico. Además, ¿qué se va a hacer? Se va a colocar hitos. Si este es mi polígono, materia de inmatriculación, tengo que poner hitos en todo el perímetro del predio, en los vértices que sean relevantes. Entonces aquí pondré un hito, pondré otro hito, aquí otro hito y aquí otro hito. Entonces es algo que se tiene que realizar, colocar hitos en los vértices que sean relevantes según cada caso, y siempre que la geografía y condiciones naturales lo permitan. Entonces vamos a tener que colocar los hitos, y luego de eso vamos a tener que elaborar plano perimétrico, ubicación y memoria descriptiva. Tenemos el área libre del estado, hemos hecho una inspección técnica, hemos colocado hitos, y luego ya vamos a poder efectuar un plano perimétrico, y ubicación con la respectiva memoria descriptiva. Entonces, se tiene que elaborar el documento de valor estimado del predio y se elabora un informe técnico legal siguiendo el formato elaborado por el SBN. Y además se tiene que elaborar el proyecto de resolución respectiva. Este informe técnico legal y la documentación sustentatoria se remite a la SRC, la SDRC, para la inscripción provisional de predios en el SINAVIP. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este informe técnico legal? Elaborar este informe técnico con toda esta información que ya se cuenta. Imaginemos que se ha realizado inspección técnica, se han colocado hitos, se han logrado los planos perimétricos de ubicación, memoria descriptiva. Con esa documentación se puede elaborar el informe técnico legal y se elabora el proyecto de resolución respectiva. Y con ese informe técnico legal y la documentación sustentatoria se puede inscribir provisionalmente en el SINAVIP. Vamos a ver ahora la emisión de resolución. Entonces, estamos acá, la emisión de la resolución acá. Con la documentación que se ha elaborado, la autoridad administrativa del SBN o los gobiernos regionales, con funciones transferidas o con convenio de delegación de competencias, procede a emitir la resolución. Entonces, ya tenemos la documentación técnica, se han efectuado las inspecciones y se puede emitir la resolución. Esta resolución va a disponer la primera inscripción de dominio del predio a favor del Estado. Esta resolución que va a disponer la primera inscripción de dominio a favor del Estado debe ser publicada en el Diario Oficial del Peruano, pero además en el portal web de la entidad que la emite, sea gobierno regional y sea el SBN, y un extracto en un diario de mayor circulación en la región que se encuentra el predio, con un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de su expedición. ¿Qué datos debe constar en esta publicación? Debe constar el número, fecha de la resolución, el área, ubicación y otros datos relevantes del predio. En la misma publicación del extracto puede integrarse el contenido de más de una resolución. Si es que va a ser la SBN quien va a gestionar esta publicación, se va a realizar a cargo de la UTD. Entonces,
la UTD estaría a cargo si es que fuera la SBN que va a disponer la inmatriculación del predio. Si la resolución emitida es impugnada, el órgano competente procede a resolver el recurso aplicando los criterios establecidos en el numeral 6.24 de la presente directiva. ¿Cuáles son esos criterios? El que hemos indicado. Si es que se ha acreditado que el predio es de propiedad particular o comunidades campesinas o nativas y ese derecho de propiedad ya se encuentra descrito en el registro de predios, o se trata pues de tierras no inscritas y son de propiedades en posesión de comunidades campesinas o comunidades nativas que se encuentran o no comprendidas en proceso de saneamiento físico, legal y formalización de la propiedad agraria en el marco de las disposiciones legales en materia. O también cuando se trata de predios que son de propiedad particulares por constar en documento público válidamente otorgado. Entonces, en esos supuestos se puede impugnar la resolución que dispone la inmatriculación a favor sea de los gobiernos regionales o a favor de la SBN. Si no se confirma la resolución en segunda instancia, el procedimiento concluye y se procede a comunicar dicha situación a la SDRC para los fines de su competencia. Y también va a solicitar al registro de predios la cancelación del asiento registral en caso de que se hubiese inmatriculado el predio. Entonces, si es que esa resolución es impugnada en sede administrativa y no se confirma la resolución en segunda instancia, en ese caso se solicita al registro la cancelación del asiento registral en caso de que se hubiese inmatriculado el predio. Entonces, aquí hay un supuesto especial entonces de cancelación de asiento registral por una resolución administrativa. Esta resolución que dispuso la inmatriculación del predio por otra resolución puede cancelarse ese asiento si es que se confirma la resolución. El procedimiento va a continuar. Vamos a ver ahora la inscripción y registro. Hemos visto la identificación del predio, luego el informe técnico legal, la resolución que dispone de la inmatriculación, y vamos a ver ahora lo que es la inscripción y registro. ¿En qué consistirá la inscripción en el registro de predios? Consistirá en aperturar una nueva partida registral en la cual debe figurar la descripción del predio, cuál es el área, linderos, medidas perimétricas, a favor de quién se hace esta inmatriculación, y también debe figurar pues el mérito a qué se realiza la inmatriculación, en este caso si es una resolución de la SBN o es una resolución del gobierno regional. Una vez publicada la resolución, la unidad que sustenta el procedimiento solicita a la oficina registral de la SUNAR la inscripción del acto de primer dominio, acompañando la documentación técnica sustentatoria, consistente pues en la copia autenticada de la resolución, plano perimétrico, ubicación y memoria inscriptiva, y los cuales van a ser título suficiente para su inscripción registral. Entonces, una vez que se publica la resolución en El Peruano u otro diario de la región, la unidad que está pidiendo el procedimiento solicita a registros públicos la inscripción del acto de primer dominio, que va a juntar la resolución pero también la documentación técnica sustentatoria. ¿Cuál va a ser esa documentación técnica sustentatoria? Copia autenticada de la resolución, plano perimétrico de ubicación y memoria inscriptiva, los cuales van a ser títulos suficientes para su inscripción. Si es que existiesen observaciones, imaginemos que
el plano no se encuentra debidamente visado o no tiene la certificación respectiva, en este caso el que le va a efectuar levantamientos de observaciones será pues la unidad que sustente el procedimiento y puede adecuar la documentación técnica sustentatoria, emitiendo a ser el caso la resolución con los nuevos datos para reingreso del título. Entonces se puede corregir, ¿no? Imaginemos que se pide inmatricular 10 hectáreas, pero 2 hectáreas ya están inscritas, entonces se puede reformular el pedido y que solamente sean 8 hectáreas. Pero claro, para que ello proceda, se tiene que efectuar lo que es la modificación de los planos. Se modifican los planos y se modificarán también la memoria descriptiva. Si existiera observaciones en sede registral, puede pues adecuar la documentación el área, ¿no? La entidad que está solicitando esta inmatriculación. En caso que la primera inscripción de dominio se hubiera efectuado anotando el rubro de cargas y gravámenes que la resolución no se encuentra firme, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del reglamento de inscripciones, una vez que quede firme dicha resolución, la unidad que sustenta el procedimiento solicita el registro de predios y el levantamiento de la mencionada carga. Entonces puede haber un supuesto de carga cuando la resolución no se encuentra firme. Bueno, en ese caso, cuando ya esa resolución se convierta en firme, puede solicitar pues la inscripción en forma definitiva, levantando la mencionada carga. Una vez que se ha inscrito el predio en los registros públicos, la unidad competente procede a actualizar el SINAVIP, adjuntando la documentación legal y técnica del predio. Esto sería entonces lo relativo a la directiva de SBN. Ahora corresponde ver los casos de inmatriculación. Vamos a ver entonces otros casos de inmatriculación. Esto aquí es un modelo de aviso que este saneamiento lo está realizando el Ministerio de Educación a favor del Estado peruano. Entonces, vamos a ver que este saneamiento se está efectuando conforme a la ley 26.512. Entonces, este es un modelo de aviso para el saneamiento de bienes estatales. Entonces, ¿quién lo está pidiendo acá? Ministerio de Educación. ¿Con qué norma lo hace? Con la ley 26.512. Entonces, este es un modelo de un aviso por el cual se va a solicitar la inmatriculación de un predio. Por ejemplo, acá señala la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios, conforme al artículo 8 del Decreto Supremo 130/2001 y la ley 26.512. Se dice pues que el Ministerio de Educación se publica el predio rural y urbano, materia de saneamiento físico y legal, ocupados por Ministerio de Educación. En este caso viene a ser un colegio, el colegio 412 Bambú, y se señala cuál es el área, ¿no? El área de este colegio es 1961,03 metros cuadrados, ¿no? Y tiene un perímetro de 178,28. Acto rogado, inmatriculación. Se está pidiendo la inmatriculación a favor de un colegio, una institución educativa inicial, y se pide pues la inmatriculación. Además, la misma entidad, el Ministerio de Educación, pide la inmatriculación de un terreno ubicado en Tambopata, un área de 0,635 hectáreas, un perímetro de 354 metros lineales, y se pide también la inmatriculación. Otra área a favor de otro colegio que está ubicado en Puerto Luz, ubicado en la comunidad nativa de Puerto Luz, distrito de Madre de Dios, se pide la inmatriculación de un terreno de 0,25 hectáreas. En punto 4, el Ministerio de Educación
para un colegio además, ubicado en la comunidad nativa de Santa Teresita, se está pidiendo la inmatriculación de un área de 0,35 hectáreas, un perímetro de 240 metros lineales. Y esto ha sido publicado el 28 de octubre de 2016. Le está firmando la directora regional de Educación de Madre de Dios, Agatona Ida Manrique Laureano. Entonces, esto es un aviso que se hace conforme al 130/2001, que es un requisito para efectuar una inmatriculación de un predio. Entonces, miren ustedes que en este aviso el Ministerio de Educación está saneando 4 predios, lo cual lo puede realizar. Vamos a analizar ahora, el tiempo que nos quede, la resolución del Tribunal Registral del Norte 056/2002, por el cual se revoca la observación formulada respecto de una solicitud de inmatriculación de inmueble en el registro propietario inmueble de Chiclayo. Esta resolución es del año 2002, fue publicada el 4 de julio de 2002. Ingresó 028/2002 y el registro de propietario inmueble, y se refiere al título 475 del 11 de enero de 2002. Fue de fecha 2 de mayo de 2002. Entonces, esta resolución va a señalar con respecto a un recurso de apelación que lo va a interponer Gladys Tomasa Curo contra la observación formulada por la registradora de registro de predios, doctora Rosamelia Vera Meléndez, al Instituto de Inmatriculación de Inmuebles. Entonces, acá vamos a precisar entonces que el acto de inscribir es una inmatriculación. Se está interponiendo recurso de apelación por la observación que ha realizado la registradora. Entonces, ¿cuál es la finalidad del recurso de apelación? Justamente que se discuta en segunda instancia la decisión del registrador. ¿Cuáles son los antecedentes? Este es un título 475 del año 2002, por el cual Gladys Tomasa Curo Niquén solicita la inmatriculación del inmueble ubicado en la calle Grau 328, Distrito de San José, provincia y departamento de Lambayeque. Para ello está juntando la escritura pública de protocolización de fecha 19 de julio de 2000. Entonces, lo que ha presentado de ella es una escritura pública del año 2000. 19 de julio del año 2000. Esta es una escritura pública. Esta es una escritura pública de protocolización de expediente. Protocolización de expediente es de fecha 19 de julio 2000 y ha sido otorgada por el notario de Lambayeque, Luis Balcázar Rioja. El notario va a protocolizar ese expediente por orden del juez, de la juez del juzgado mixto de Lambayeque, doctora Irma Elvira Rojas Semache. Se protocoliza la escritura pública imperfecta de compra-venta de inmueble de fecha 25 de abril de 1983. Es decir, esta escritura pública está protocolizando a otra escritura pública imperfecta y de fecha 25 de abril de 1983. Esta escritura pública imperfecta fue otorgada ante juez de paz del distrito de San José, acá, juez de paz del distrito de San José, Carlos Martínez Chumieque.
Carlos Martínez Chumiuque. A ver. La señora contaba con una escritura pública imperfecta del año 83. Esa escritura pública imperfecta no ingresó a registros. Ella sigue un proceso y el juez ordena que se protocolice esa escritura pública imperfecta, y por eso se da la escritura pública del 19 de julio de 2000 protocolizado ante el notario Luis Balcázar Rioja. Una pregunta que hay que hacernos es si era necesario o no que se protocolice una escritura pública imperfecta. Y la pregunta que hay que hacernos era ¿desde cuándo va a correr los 5 años que exige el Código Civil en su artículo 20 y 18? Si decimos que es del año 2000 a la fecha del título, que es del año 2002, 11 de enero, no cumpliría el requisito de 5 años. Pero si consideramos la escritura pública del año 83, que fue otorgada ante un juez de paz de San José, ya habría excedido el plazo de 5 años. ¿Qué posición se debe adoptar? Porque aquí tenemos dos escrituras públicas. Una escritura pública imperfecta, otorgada por un juzgado de paz, y una escritura pública otorgada por un notario, en este caso el notario Lambayeque. Esa es la pregunta que hay que realizarnos. La registradora observa el título señalando lo siguiente: la escritura pública presentada en el cual se protocoliza el expediente de compra-venta de una casa habitación ubicada en el Instituto de San José no tiene antigüedad suficiente. Es decir, la registradora se está refiriendo a la escritura pública del año 2000, 19 de julio de 2000. Entonces él dice: la escritura pública presentada en el cual se protocoliza el expediente de compra-venta no tiene la antigüedad de 5 años, debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Civil, que prescribe lo siguiente: para la inmatriculación o primera inscripción de dominio es necesario exhibir títulos por un periodo ininterrumpido de 5 años. En su oportunidad, transcurridos los 5 años de la fecha de protocolización, se procederá a inscribir la primera de dominio, debiendo cumplirse los requisitos exigidos en el Decreto Supremo 0289, Jus, que se refiere pues al Código de Referencia Catastral. Además indica en la esquela de observación que, mediante un escrito del 22 de febrero de 2002, la presentante levanta la observación precisando que el requisito de antigüedad de 5 años sí lo cumple el título, considerando que el instrumento extendido ante el juzgado de paz de 25 de abril de 83 es una escritura pública, deviniendo erróneo que el cómputo sea a partir de la protocolización notarial. La registradora reitera la observación con fecha 24 de enero de 2002, señalando que, conforme al artículo 2018 del Código Civil, para la inmatriculación o primera inscripción de dominio es necesario exhibir títulos por un periodo interrumpido de 5 años, considerándose título a un documento público emitido por un ente que tenga tal investidura, salvo que la ley lo permita en documentos privados, debiendo ser expresa tal excepción, conforme lo estipula el artículo 9 del Reglamento General de Registros Públicos, no encontrándose la escritura pública, la escritura imperfecta dentro de esta excepción, por lo mismo que necesita de una protocolización para acceder al registro, debiendo en consecuencia, a partir de la protocolización, contarse a los 5 años, para solicitarse la inscripción como primer dominio. Entonces, la registradora entiende pues que la fecha del instrumento público que
que se debe considerar no es de la escritura imperfecta, sino la fecha de la protocolización, es decir, de la segunda escritura. Y además ella argumenta que conforme el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lugares donde no hubiera notario público, los juzgados de paz letrado asumen ciertas funciones notariales, entre ellas la de extender escrituras imperfectas, las que necesitarán de una protocolización del funcionario competente, el notario. Esa es la razón por la que el juzgado mixto de Lambayeque ordena elevar a escritura pública el contrato privado de 25 de abril de 83, extendido por el juez de paz letrado del distrito de San José, porque de lo contrario, por sí misma no puede acceder al registro. Entonces, el razonamiento de los registradores dice: si ya se contaba con una escritura pública el año 83, ¿por qué es que el juez ordenó que se protocolice esa escritura pública? Entonces ella entiende pues que la inmatriculación debería efectuarse por un instrumento público, pero ese instrumento público no sería la escritura imperfecta, sino la escritura pública protocolizada ante notario. Y su argumento pues es el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La presentante en su escrito, ¿qué señala en la apelación? Ella indica que la escritura imperfecta no es un documento privado, como afirma el operador registral. Pues en el documento privado solo intervienen las partes y nada más que ellas. En la escritura imperfecta, al lado de las partes, coparticipa también un funcionario público de modo necesario y forzoso. Y además que del título se aprecia con meridiana nitidez que en su elaboración originaria han participado las partes, un juez premunido de facultades notariales y hasta testigos, por lo que se concluye que el título en materia de inscripción es un documento público y no un documento privado como afirma la registradora. Entonces el apelante agrega pues que en este caso la primera escritura ya reunía esa calidad de instrumento público, por lo tanto no se le puede considerar como un documento privado, y su argumento es que no puede ser considerado como documento privado porque no solamente intervienen las partes, sino que además aquí está interviniendo una autoridad que está premunida con facultades notariales, en este caso el juez, y por eso es que ella sostiene que ya existía un instrumento público y por lo tanto del año 83 ya cumplía con los requisitos exigidos por el 2018, es decir, su título ya contaba con una antigüedad de 5 años. Además agrega que la tesis que sustenta la apelación encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Civil, que prescribe que es documento público el otorgado por funcionario público en ejercicio de funciones, y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bajo esos supuestos, pues, el apelante agrega que en este caso su posición se encuentra parada en el Código Procesal Civil porque ha sido elaborado el documento, ¿no?, por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, y además conforme el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y señala además que tanto las escrituras extendidas entre el juez de paz y el notario tienen la misma estructura sustancial y organizativa, que en ningún momento la ley discrimina sobre los conceptos perfectas o imperfectas en alusión a las escrituras. Entonces, este es su argumento, ¿no?, que señala, ¿no?, que la ley no hace distinción entre escrituras públicas perfectas o imperfectas. Además que para que no proceda la inscripción del título contenido en la escritura imperfecta extendida entre el juez de paz, esta provisión tiene que aparecer gramaticalmente en la norma y no ser obtenida por deducción. Entonces,
Lo que dice el apelante es que la prohibición de un título debe estar expresamente en la norma y no ser obtenida por deducción. Y además señala que esa hipótesis suscrita por la registradora es una falacia de término medio no distribuido. Y agrega el apelante que al haber quedado demostrado que el título submateria es una escritura pública que tiene una antigüedad de 20 años, el registro está obligado a acceder al pedido de inscripción. A ver, lo que dice el 2018 del Código Civil es que los títulos con una antigüedad de 5 años pueden acceder al registro, ¿no? Por una inmatriculación. Entonces se requiere una escritura pública y documentos gráficos, plano de ubicación, plano perimétricos. Con esos documentos se puede disponer pues la inmatriculación. El tema aquí a debatir es que se debe contabilizar ¿desde cuándo? Desde la fecha de la escritura imperfecta que fue otorgada por un juez de paz, o se debe contabilizar desde la escritura pública otorgada por un notario por orden del juez, en este caso un juzgado mixto. Entonces el argumento del apelante es que el Código de Proceso Civil señala que son instrumentos públicos, documentos públicos, aquellos pues en el cual interviene un funcionario, y en este caso intervino el juez, y el juez actuaba bajo su autoridad, tenía competencia notarial, por lo tanto es un instrumento público, no es un documento privado. Vamos a ver algunas consideraciones que ha tenido el Tribunal Registral para pronunciarse al respecto. El tribunal señala que con este título 475, Gladys Tomás Acuro solicita la inmatriculación de un predio en San José, y en mérito a la escritura de protocolización de fecha 19 de julio del 2000. Esa escritura pública ha sido otorgada ante el notario de Lambayeque, Luis Balcázar Rioja, por disposición del juzgado mixto de Lambayeque, doctora Irma Elvira Rojas Senmanche, en el cual se protocoliza la escritura imperfecta de fecha 25 de abril del 83, que fue otorgada ante el juez de paz Carlos Martínez Chumioque. La registradora observó el título por considerar que, de acuerdo a lo prescrito en el 2018 del Código Civil, para inmatricular inmuebles se requieren títulos por un periodo interrumpido de 5 años, tiempo que aún no reúne la escritura pública de protocolización. La presentante, por su parte, señala que la escritura imperfecta, inserta en la escritura de protocolización, constituye por sí mismo instrumento público, y que, por lo tanto, el transcurso del tiempo requerido por la ley se debe computar desde la fecha del otorgamiento de la escritura imperfecta por el juez de paz. Entonces, esta resolución del tribunal está dirigida pues a determinar si la escritura imperfecta otorgada ante un juez de paz constituye instrumento público y por lo tanto por sí misma resulta ser título inscribible de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2010 del Código Civil, que es concordante con el artículo 28, o por el contrario constituye instrumento privado que requiere de actos adicionales y de otros funcionarios para convertirse en público. Entonces, esa es la pregunta. Si el documento, la escritura pública imperfecta, es suficiente para la inmatriculación de un predio, ¿desde qué fecha se debe contabilizar el título? ¿Desde la fecha de la escritura imperfecta o desde la fecha de la escritura otorgante notario de protocolización? Entonces, señala aquí las características que debe tener el documento público, ¿no? Su autenticidad es un requisito muy importante. Recordemos que el principio de titulación auténtica nos señala a nosotros que lo que debe ingresar al registro son instrumentos públicos. No va a ingresar pues documentos privados, a menos que una ley así lo autorice, ¿no?
¿Y por qué debe ingresar instrumentos públicos? Justamente porque lo que se busca es un registro que brinde seguridad jurídica. Si se inscribe documentos públicos, pues el registro va a tener mayor certeza y va a tener mayor seguridad que esos títulos son auténticos, verdaderos. Entonces, el tribunal señala que son caracteres fundamentales de documentos públicos su autenticidad, por lo cual los autores quedan identificados sin necesidad de comprobación alguna. 2. Fecha cierta, que resulta de las manifestaciones del oficial público y tampoco necesita ser justificada. De acuerdo a lo prescrito por el 235 del Código Procesal Civil, es documento público el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de materia. Y también el Reglamento General de Registros Públicos, derogado, establecía en su artículo 122 que los instrumentos públicos, en virtud de los cuales por regla general deben hacerse las inscripciones, son las siguientes: escrituras públicas y demás documentos extendidos ante notarios, cónsules, representantes diplomáticos en ejercicio de sus atribuciones. También los documentos extendidos ante funcionarios públicos o representantes de las entidades estatales o paraestatales, a los cuales la ley ha conferido funciones análogas a los notarios. Pero también son aquellos como los extendidos por otros funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, las partidas de los registros de Estado Civil y las partidas parroquiales en los casos previstos el 1827 del Código Civil, entiéndase Código Civil de 1936. En tal sentido, el Tribunal Registral pues desarrolla lo que es el 235 del Código Procesal Civil y señalando pues en qué casos se puede hablar de un documento público. Un primer documento público será otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, ¿no? Por ejemplo, una resolución administrativa que apruebe una habilitación urbana. También la escritura pública y demás documentos otorgados por ante o por notario. Entonces, una escritura pública viene a ser un instrumento público porque ha sido otorgado ante un notario. Además, porque la ley, en este caso el Estado, le ha delegado lo que es la fe pública notarial. Señala el Tribunal Registral que el artículo 2018 del Código Civil prescribe pues que la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo de 5 años, ¿no? O en su defecto títulos supletorios. Esta exigencia de pedir títulos por 5 años para la primera inscripción responde pues que el artículo 950 del Código Civil establece para la prescripción adquisitiva corta. Entonces, uno de los argumentos es que se dice ¿por qué 5 años en la inmatriculación? Es justamente conforme a lo que dice el 950 del Código Civil, ¿no? El Código Civil del 950 precisa pues que son 5 años para la prescripción adquisitiva corta, ¿no? Pero el tribunal también señala que el artículo 2018 del Código Civil debe interpretarse en concordancia con el 2010 del mismo cuerpo normativo, que establece que la inscripción se hace en virtud a título que conste instrumento público, salvo disposición en contrario. Entonces, si bien es cierto que el 2018 señala que se deben exhibir títulos por un periodo interrumpido de 5 años, no te está diciendo cuáles son las características que deben tener ese título. Y conforme el 2010 del Código Civil, pues se entiende que esos títulos deben ser aquellos que consten instrumentos públicos, salvo disposición en contrario. Entonces, según Manzano Solano, dictado por González Loli, no basta cualquier título o documento, sino debe ser documento público y auténtico, ¿no? Entonces, eso es algo importante en el procedimiento registral en nuestro sistema. Es un principio pues, de documentación pública frente al procedimiento de documentación privada. No es suficiente
que los documentos contengan derechos inscribibles estén solamente suscritos por los interesados. Precisa pues que en su creación tiene que haber intervenido una persona dotada por el Estado con facultades legales para conferirles carácter de públicos y auténticos, ¿no? Entonces, el 2010 del Código Civil se debe concordar con el artículo 3 del título preliminar, que consagra pues el principio de titulación auténtica o pública, ¿no?, por el medio del cual el registro consigue que los documentos tengan una primera garantía de legalidad por haber sido autorizados o expedidos por funcionario público, ¿no? Entonces, cuando el artículo 2018 del Código Civil exige exhibir títulos, debemos entender pues que se refiere a instrumentos públicos que contengan un acto generador de la asociación jurídica objeto de inscripción. Bien, entonces estamos viendo que el 2018 del Código Civil permite efectuar una primera de dominio en base a lo que dispone títulos con antigüedad de 5 años, pero no ha precisado cuáles son las características de estos títulos, y por eso es que se interpreta conjuntamente con el 2010 del Código Civil. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que este procedimiento señalado por el 2018 del Código Civil no ofrece las garantías debidas de publicidad. No podemos verificar si alguien puede oponerse, si se está afectando el derecho de propiedad de terceros. Es por eso es que el decreto legislativo 1249, que vamos a ver más adelante, va a exponer un procedimiento de inmatriculación. Un procedimiento de inmatriculación en el cual va a intervenir un verificador catastral que va a tener facultades. Teniendo en cuenta pues lo que señala la ley hipotecaria española, en el cual hay todo un procedimiento para una inmatriculación. En este caso que estamos viendo ahora, pues es anterior al 1249. Además, el 1249 se está elaborando el reglamento, todavía no salió el reglamento. Entonces, con respecto a que se debe tomar en cuenta los 5 años, según el 2018 del Código Civil, bueno, ese es un tema ya discutible, ¿no? Porque si bien es cierto, concuerda con lo que señala la prescripción corta, pero ahí está haciéndose referencia a la posesión. En este caso, de la exhibición de títulos, no se hace referencia a la posesión, salvo que se tendría que verificar, ¿no? Tendría que hacer un procedimiento de verificación de esa posesión. En esta escritura pública, en este caso en concreto, no se va a hacer ninguna verificación. El registro no se va a constituir en el lugar para ver que efectivamente se está desarrollando la posesión. Ya con el decreto legislativo 1249, en ese caso, sí habrá un procedimiento en el cual se pida una constancia de posesión, pero es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte que se verá más adelante, ¿no? Entonces, el argumento acá del Tribunal Registral es que el 2018 debe interpretarse en forma conjunta con el 2010, es decir, los títulos que van a ser al registro para inmatriculación no solamente deben tener esa antigüedad, sino tienen que ser instrumentos públicos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se da importancia a lo que es el principio de titulación auténtica, en virtud que estos documentos son garantía de legalidad, porque han sido expedidos por funcionario público. En la medida que han sido expedidos por funcionario público, tienen garantía de autenticidad. Por eso es que finaliza señalando que el artículo 2018 del Código Civil exige exhibir títulos, pero se debe entender pues que son instrumentos públicos que contienen actos generadores de situación jurídica objeto de la inscripción. Recordemos que habrá mayor seguridad jurídica inmobiliaria cuando se exija documentos públicos y una mayor calificación registral. ¿Qué dice el Tribunal Registral además? Dice, queda claro que la escritura pública y los instrumentos otorgados ante o por notario constituyen instrumentos públicos. Entonces, la primera afirmación del tribunal es que la escritura pública y los instrumentos otorgados ante o por notario constituyen instrumentos públicos.
Entonces, eso está claro. Pero también agrega el tribunal que, según lo señalado por el Código Procesal Civil, son instrumentos públicos los otorgados por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, de sus atribuciones. Por ejemplo, una resolución que dispone el embargo, una resolución administrativa de un gestor coactivo viene a ser un instrumento público. Una resolución que dispone la inmatriculación de un predio en el cual es ordenado por un juez, viene a ser la resolución judicial un instrumento público, porque ha sido otorgado por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. El Tribunal Registral cita a Guillermo Cabanelas, en el cual señala que funcionario público es órgano o persona que pone en ejercicio el poder público. Entonces, agrega que es todo aquel por disposición unitaria de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente, participa en el ejercicio público, ¿no? Entonces, si es un documento emitido por un funcionario público, también viene a ser instrumento público, ¿no? Ahora, bajo esa consideración, habría que preguntarnos si la escritura imperfecta que ha sido emitida por un juez de paz constituiría un instrumento público. El tribunal dice que los jueces de paz letrados y los jueces de paz constituyen órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, conforme al artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, son funcionarios públicos que desarrollan las funciones jurisdiccionales que la Constitución y las leyes le han otorgado. De lo que señala el Tribunal Registral, entonces, es que al ser los jueces de paz funcionarios públicos, entonces los documentos que ellos emitiesen dentro de sus atribuciones y sus competencias también serían instrumentos públicos, por lo que se podría deducir que la escritura pública imperfecta tendría esa calidad de instrumento público. Si ya estamos hablando que es instrumento público, entonces se podría contar pues el plazo para la inmatriculación, la antigüedad, a partir de la fecha de la escritura imperfecta y no a partir de la fecha de la escritura pública protocolizada. Además, precisa el Tribunal Registral que dentro de las atribuciones que les han otorgado a los jueces de paz letrado y a los jueces de paz se encuentran las funciones notariales. Entonces, el tribunal limita pues el tema de la competencia, ¿no? Aquí dice claramente que los jueces de paz letrado y los jueces de paz se encuentran las funciones notariales, ¿no? Conforme al artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y conforme también al artículo 68 del mismo cuerpo normativo. Entonces, ¿por qué es que se estableció la función notarial a la función judicial? Si ya existía la función judicial, ¿por qué es que a los jueces de paz se le otorga la función notarial? Bueno, el tribunal señala que esta función notarial es una atribución subsidiaria. Es una función subsidiaria de la función judicial que ejerce el juez. Entonces, pero esta función subsidiaria, ¿no?, es en aquellos lugares donde no exista notario, ¿no? En aquellos lugares en el cual no exista notario, pues puede hacerse pues recurrir ante un juez de paz. Entonces, esta función notarial, que es una función subsidiaria de la función judicial, en aquellos lugares donde no existe notario. El fundamento de esta función se encuentra el interés del Estado, que su presencia se halla en los lugares más recónditos del país. Y si el servicio de la seguridad jurídica no puede ser otorgada por el llamado a hacerlo, en este caso notario,
que lo sea por otro funcionario público designado por la ley, ¿no? Entonces, un argumento entonces por el cual se le atribuye facultades notariales a los jueces de paz que ejercen función judicial sería, pues, según el tribunal, justamente el hecho de que el Estado debe estar en todos los lugares, ¿no? En lugares más recónditos del país. Entonces, si es que el notario no puede otorgar este servicio de seguridad jurídica, que lo sea, pues, otro funcionario público designado por la ley, ¿no? Pero hay ciertas condiciones, ¿no? Hay ciertas condiciones. Hay ciertas condiciones para que se pueda ejercer estas atribuciones, ¿no? Primeras condiciones son que la sede del juzgado se encuentre a más de 10 kilómetros de distancia de la residencia de un notario público o por vacancia o ausencia de más de 15 días continuos no lo hubiera. También están limitadas a determinados asuntos, escrituras imperfectas, protestos y legalización. Entonces, esta función subsidiaria que tienen los jueces de paz, esta función notarial, está limitada. Está limitada, en primer lugar, que a la sede del juzgado se encuentre, pues, a más de 10 kilómetros de distancia de residencia de un notario público, o también por vacancia, ausencia por más de 15 días. Y también están limitadas a determinados asuntos, escrituras imperfectas, protestos y legalizaciones. Entonces, si el notario quisiera hacer otros actos, en este caso el juez de paz quisiera hacer otros actos, no lo pudiera hacer. Tiene que ser para escrituras imperfectas, protestos y legalizaciones, ¿no? En esos casos tendría competencia, ¿no? El tribunal registral precisa el tribunal registral que las escrituras imperfectas constituyen instrumentos otorgados ante el juez. Las escrituras públicas imperfectas son instrumentos otorgados ante el juez de paz letrado o ante el juez de paz, por lo cual deben llevar un registro en el que anota mediante acta. Entonces, ellos llevan un registro y anota mediante acta la fecha de la presentación de la minuta, el nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio y documentos de identidad de los otorgantes, de sus cónyuges, anotando su apreciación sobre la capacidad de los otorgantes. Entonces, estos requisitos están contemplados, pues, en el artículo 54 de la ley notariado para la introducción de la escritura pública. Entonces, aquí habría un símil, ¿no? Un símil entre lo que hace el notario y lo que hace el juez de paz, ¿no? El juez de paz efectivamente va a tener que colocar esos datos en la introducción de la escritura pública. En el acta también debe constar la naturaleza del acto o contrato, el derecho o cosa que se refiere, ¿no? Su valor, si se lo anuncia, el monto de los impuestos pagados, derechos cobrados, y además se va a anotar la fecha y número de recibos correspondientes. En esta parte, el juez de paz letrado o el juez de paz constituyen el cuerpo de la escritura pública imperfecta, refiriéndose al contenido del contrato, su naturaleza y por ende la causa del mismo. Nada impide, pues, que se copie la minuta en su integridad, situación que es la más frecuente. Sin embargo, la ley no exige que la minuta sea suscrita por letrado colegiado. Esto es, casi su integridad es requerido para el cuerpo de la escritura pública sentida ante el notario. Entonces, estamos viendo acá, pues, que el tribunal ha señalado que en la medida que en el acta se anota la naturaleza del acto, contrato, ¿no? El derecho, cosa que se refiere, su valor, el monto, los impuestos pagados y derechos cobrados, y además se anota fecha y número de recibos correspondientes, entonces el tribunal dice que esto de acá vendrá a ser el contenido de la escritura imperfecta. Entonces, pero la ley, pues, no exige que la minuta sea suscrita por letrado colegiado. Entonces, casi su integridad es requerido por el cuerpo de la escritura, sentida ante el notario, ¿no?
También señala que el acta es firmada por el juez, los otorgantes y 2 testigos mayores de edad, y además que son vecinos del lugar, ¿no? Entonces, esta parte correspondería a la conclusión de la escritura pública. Además, el acta, una vez firmada, se extiende en estricto orden cronológico, una a continuación de otra, sin dejar espacios libres. Además, asentada y firmada el acta, el juez devuelve la escritura imperfecta a los interesados, dejando constancia el folio y libro, así como la fecha de inscripción en su registro. Entonces, aparentemente aquí se estaría cumpliendo con lo que dispone la ley del notariado, ¿no? Porque se está extendiendo en orden cronológico, se extiende una a continuación de otra sin dejar espacios libres, y además se asienta y firma el acta. El juez devuelve la escritura a los interesados, deja constancia el folio y libro, así como la fecha de inscripción en su registro, ¿no? Entonces, lo que ha hecho aquí el tribunal registral es una comparación, ¿no? Es una comparación entre una escritura imperfecta con los requisitos que se establecen por una escritura pública otorgante al notario. Establecido pues que en los requisitos por una escritura pública imperfecta también se advierten los mismos requisitos o parecidos requisitos entre lo que sería para la introducción, para el cuerpo y la conclusión de la escritura pública. Si bien es cierto, el tribunal señala que en el caso de una escritura perfecta no va a ser necesario que la minuta sea firmada por letrado, pero eso no permite señalar pues que no estemos aquí ante una escritura pública imperfecta y por lo tanto un instrumento público, ¿no? Entonces es uno de los argumentos del tribunal registral, es eso, ¿no? Hace una comparación entre las normas y señala pues que la escritura pública imperfecta reuniría casi los mismos requisitos que una escritura pública otorgante notaria. Entonces, si bien es cierto, no lo podemos negar, que la escritura imperfecta no es idéntica a una escritura pública notarial, porque hemos visto que no existe firma en letrado, pero estructuralmente guardan muchas semejanzas. Es decir, entre los dos documentos, la escritura imperfecta y la escritura pública notarial, guardan muchas semejanzas. Incluso el acta a ser integrada a un registro en estricto orden cronológico adquiere matricidad, importantísima en un instrumento público. Entonces, el tribunal recalca que las escrituras imperfectas tienen matricidad, porque se van a incorporar en un registro. Entonces dice, ese elemento de matricidad es algo muy importante en un instrumento público, por lo que estaría cumpliendo pues con los requisitos de un instrumento público. Por lo que el tribunal señala que las escrituras imperfectas constituyen pues instrumentos otorgados por juez de paz letrado o juez de paz en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen instrumentos públicos, conforme a lo que dice pues el inciso 1 del artículo 225 del Código de Proceso Civil. El Código de Proceso Civil señala que aquellos documentos públicos son cuando han sido pues otorgados por autoridad en ejercicio de sus funciones. Entonces, el tribunal señala que las escrituras imperfectas son instrumentos otorgados por juez de paz letrado o juez de paz en ejercicio de sus funciones, constituyen instrumentos públicos. Entonces, por lo tanto, pues se debe contabilizar el periodo de antigüedad de los títulos, no desde la fecha de la escritura de protocolización, sino desde la fecha de la escritura imperfecta del año 83. Por lo tanto, de acuerdo a ello, cumpliría con los requisitos de antigüedad que exige el 2018 del Código Civil, ¿no? Dice que por lo tanto las escrituras imperfectas otorgadas con los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial tienen mérito inscriptorio de acuerdo con lo previsto en el artículo 2018 del Código Civil. Entonces, el Tribunal Registral señala pues que
el Tribunal Registral señala que las escrituras imperfectas, ¿no?, serán pues instrumentos otorgados por un juez de paz letrado o juez de paz en ejercicio de sus funciones y por lo tanto constituyen pues instrumentos públicos. Por lo tanto, estas escrituras imperfectas, conforme a la ley orgánica prejudicial, tienen mérito inscriptorio de acuerdo con lo prescrito en el 2010 del Código Civil. Ese es un dato importante que señala el Tribunal Registral. Y luego, analizando el tribunal señala además que, sin perjuicio de lo señalado en los considerandos anteriores, la escritura imperfecta, materia de ese título, fue otorgada ante el juez de paz Carlos Martínez Chumioque el 25 de abril de 83. Y fecha en la cual se encontraba vigente todavía el Código de Procedimientos Civiles, teniendo en cuenta que el Código Procesal Civil es del año 93. Entonces, cuando se otorga la escritura pública del año 83, estaba vigente el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, el artículo 400 del Código de Procedimientos Civiles señalaba lo siguiente, ¿no? Son instrumentos públicos, escrituras públicas y demás documentos extendidos por notario conforme a las leyes. Los extendidos o autorizados por los funcionarios y empleados públicos en ejercicio de sus atribuciones. Las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción extendidas en los registros de Estado civil o en los libros parroquiales. Las escrituras extendidas ante el juez de paz por falta de notario, desde que se protocolice. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Según el Código de Procedimientos Civiles, las escrituras extendidas ante el juez de paz por falta de notario eran considerados instrumentos públicos desde que se protocolice. Entonces, para dicho código, la escritura imperfecta por sí misma no constituía instrumento público, pues para adquirir dicha calidad necesitaba un procedimiento adicional, que es la protocolización, seguido ante el juez de la provincia donde se había otorgado. El juez examinaba el instrumento y si lo encontraba con las formalidades de la ley, ordenaba que se protocolice dentro del tercer día o lo declaraba comprobado según los casos. Este procedimiento se encontraba contemplado en los artículos 306 y 308 del Código de Procedimientos Civiles. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? O sea, si bien es cierto, de acuerdo a las normas vigentes, el Código de Procesal Civil 235, se podía argumentar que las escrituras públicas imperfectas son instrumentos públicos, pero existía una norma expresa del Código de Procedimientos Civiles. Esa norma expresa decía que las escrituras otorgadas ante jueces de paz serán consideradas como instrumentos públicos contados desde su protocolización. Entonces, el Código de Procedimientos Civiles pues, le daba la razón al registrador, en la medida que a la fecha de el otorgamiento de esa escritura imperfecta estaba vigente el Código de Procesal Civil y por lo tanto no sería considerado un instrumento público, sino que se considera instrumento público recién desde su protocolización. Entonces era un argumento importante a tener en cuenta, ¿no? Ahora, pregunta, ¿qué ocurre en este caso en particular? Porque aquí tenemos un conflicto de normas. Por un lado, tenemos lo que dispone el Código Procesal Civil del año 93, pero también tenemos por otro lo que señala el Código de Procedimientos Civiles de 1912. De acuerdo al Código Procesal Civil actual de 1993, son instrumentos públicos los instrumentos otorgados
ante jueces de paz. Por lo tanto, esa escritura pública del año 83 podía ser considerada un instrumento público y por lo tanto podía tener acogida en sede registral, porque se podía computar su antigüedad desde 1983 y con ello merituaba la inmatriculación de un predio. Pero según el Código de Procedimientos Civiles, el cómputo de una escritura pública imperfecta no es desde el momento de otorgamiento ante el juez de paz, sino debe efectuarse desde su protocolización. Si fuese así, no debería tener acceso al registro. ¿Cómo ha resuelto este caso el Tribunal Registral? Recordemos la teoría de las normas, aplicación normativa en el tiempo. Hay dos teorías, la aplicación inmediata o también la teoría de los hechos cumplidos. Entonces, el tribunal señala: se nota sin embargo cierta confusión en las normas procesales de este código. Por un lado, el inciso 4 del artículo 400 considera las escrituras imperfectas como instrumentos públicos desde que sea protocolizado, se supone ante el notario. Mientras que el artículo 1307 del mismo señalaba que la escritura imperfecta se consideraba como pública o comprobada desde la fecha en que se expedía la resolución judicial que así lo declaraba. En uno u otro caso, por mando de la ley, la escritura imperfecta, para ser considerada instrumento público, requería finalmente la participación de un funcionario distinto del juez quien lo había otorgado. Entonces, el tribunal señala pues que hay cierta confusión en el Código de Procedimientos Civiles entre el artículo 400 y el artículo 1307. Pero en ambos casos se necesitaba todavía de la participación de un funcionario distinto del juez ante quien se había otorgado. El tribunal señala además que, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, el decreto ley 1405, vigente a la fecha en que se otorgó la escritura imperfecta, los requisitos de la escritura imperfecta eran prácticamente los mismos a los exigidos en la ley orgánica del Poder Judicial. No hay mayores diferencias entre lo establecido en el artículo 203 de la graduada de ley con el artículo 58 de la vigente. Entonces, el tribunal señala que la normatividad actual le ha dado la verdadera dimensión a la escritura imperfecta, considerándola pues un instrumento público, pues ha sido otorgada ante un funcionario público, cuyas funciones están reconocidas en esta ley. Por eso se ha proscrito el procedimiento de protocolización de instrumentos imperfectos contemplados en el Código de Procedimientos Civiles, pues no tendría razón de llevarse a cabo cuando la norma le ha reconocido el carácter de públicos. De no ser así, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de la escritura imperfecta? Solo ser instrumento de fecha cierta. Si esto último fuese verdad, no le habrían dado también a los jueces de paz y paz letrados funciones de legalización de firmas que dan lugar a que el documento tenga fecha cierta. Entonces, aquí hay una cuestión de dilucidar, en la medida que la escritura imperfecta de esta apelación ha sido otorgada ante el juez de paz San José durante la vigencia de la normativa anterior, y en esta normativa anterior se requería un procedimiento adicional de protocolización para ser instrumento público. La misma sigue existiendo y produciendo sus efectos en la actualidad. Entonces el tribunal señala que, en primer lugar, reconoce que esa escritura imperfecta ha sido otorgada durante la vigencia de la normativa anterior, el Código de Procedimientos Civiles, y que en ese procedimiento se requería pues de un procedimiento adicional de protocolización para ser instrumento público. Y esa misma regla, ¿no?, esta sigue existiendo, produciendo sus efectos en la actualidad. Por ello, señala el Tribunal Registral, se aplica la teoría de los hechos cumplidos,
y la aplicación inmediata de la ley a las situaciones jurídicas existentes, conforme el artículo 3 del título preliminar del Código Civil, y debe ser concordado con el artículo 21 del mismo cuerpo normativo. Es decir, la nueva ley rige a las consecuencias de situaciones y relaciones que le eran preexistentes. Entonces, el tribunal señala que al configurarse la teoría de los hechos cumplidos, en el presente caso, a la escritura pública imperfecta, el 25 de abril de 1983, se le aplica la normatividad actual sobre la materia, resultando ser un instrumento público, habiendo cumplido desde la entrada en vigencia del Código Procesal Civil a la fecha el tiempo requerido por el artículo 28 del Código Civil para dar lugar a la inmatriculación del inmueble. Agrega el tribunal registral que debemos aplicar la normativa actual a una escritura pública del año 83, en la medida que sus efectos jurídicos se han venido produciendo y se ha configurado la teoría de los hechos cumplidos. Y señala el tribunal registral que se haya cumplido el procedimiento judicial de protocolización y hasta culminado con la incorporación del protocolo notarial, no enerva el carácter de público que ya tenía por sí misma la escritura imperfecta. Entonces, según el tribunal, es que, si bien es cierto, se protocolizó un instrumento público, pero ese hecho de protocolización no afecta el carácter de público que ya tenía por sí mismo la escritura imperfecta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la postura del tribunal, es que no le resta mérito el hecho que la escritura imperfecta ante un notario, ante un juez de paz, sea protocolizada ante un notario, ¿no? O sea, eso no afecta en nada, no enerva su carácter público, ¿no? Porque ya contaba pues con por sí mismo la escritura imperfecta, ¿no? Entonces dice que, sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2011 del Código Civil, concordante con el inciso D del artículo 32, el registrador calificará la legalidad de los títulos que se presentan para su inscripción, para lo cual verificará la competencia del funcionario o notario que autorice y certifica el título. En virtud de ello, sostiene el tribunal que cuando se califique una escritura imperfecta, se debe solicitar al colegio de notarios correspondiente información que permita determinar si en el lugar se realizó la escritura imperfecta, operaban las condiciones establecidas en la ley orgánica del Poder Judicial, que justificaban pues la actuación del juez de paz. El tribunal dice, ya está bien, la escritura imperfecta es un instrumento público y se debe contar a partir de ahí la fecha de antigüedad para los 5 años que exige el Código Civil, el 2018. Pero también el tribunal señala que es obligación del registrador, conforme al artículo 32, teniendo en cuenta que la calificación registral es un filtro por el cual pasan los títulos para acceder al registro. Y señala pues el tribunal que es obligación del registrador verificar si se ha cumplido lo que señala la ley orgánica del Poder Judicial, teniendo en cuenta que los jueces de paz tienen como función subsidiaria las notariales, pero siempre que se han cumplido ciertas condiciones, ¿no? Una de esas condiciones es verificar pues si en el lugar donde se realizó la escritura imperfecta, ¿no?, se operaban las condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones? Por ejemplo, que no hubiese un notario cerca, ¿no? Entonces, el registrador tiene que oficiar al colegio de notarios, pero también tiene que oficiar a la Corte Superior para que precise si el juez de paz ante quien se otorgó la escritura imperfecta se encontraba en funciones a la fecha de su realización, sin perjuicio de la información solicitada al juzgado de donde proviene la escritura que determina la autenticidad del mismo. Entonces, el tribunal agrega que, si bien es cierto, se reconoce el valor de instrumento público a la escritura imperfecta otorgada por un juez de paz, pero precisa que esa actuación del juez de paz
esa actuación notarial debe realizarse pues cumpliendo ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Las que señala la Ley Orgánica Poder Judicial. Y por ello es que se debe pedir información. ¿Ante qué entidades? Ante el Colegio de Notarios y también a la Corte Superior, ¿no? Al Colegio de Notarios, para que verifiquen si en ese lugar pues efectivamente no hay notario cerca, y además se tiene que solicitar a la Corte Superior si a esa fecha el juez de paz era el que tenía esas funciones, ¿no? O sea, verificar si efectivamente ese documento, esa escritura imperfecta era auténtico, ¿no? Tienen que verificar si el juez de paz efectivamente se encontraba en funciones, sin perjuicio pues de la información además que se ha solicitado al juzgado, de dónde proviene la escritura, materia de termina la autenticidad del documento, ¿no? Entonces, estas exigencias, ¿no?, establecidas se dan por cumplidas, pues de por medio existe un procedimiento de protocolización judicial, ¿no? Entonces, que ha determinado la autenticidad de la escritura imperfecta. O sea, el tribunal dice, bueno, en el presente caso no es necesario oficiar al Colegio de Notarios, tampoco a la Corte Superior, porque estamos hablando aquí de un procedimiento de protocolización judicial, ¿no? Y ahí se ha determinado la autenticidad de la escritura imperfecta, ¿no? Además, se deduce que la registradora efectuó la búsqueda en antecedentes registrales y ha determinado pues que el inmueble no se encuentra inscrito, ¿no? Pues no se ha pronunciado respecto a ello en su observación. Y asimismo, en virtud de la calificación integral que está obligado el tribunal registral, se aprecia pues que el parte notarial contiene la protocolización de actuados, incluso la escritura imperfecta no se encuentra firmada por el notario Luis Balcázar Rioja, ni rubricada en cada una de sus hojas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 85 de la ley notariado. Entonces, el tribunal registral ha encontrado como defectos de el título presentado que no tiene la certificación, la rúbrica del notario que debe contener en cada hoja, ¿no? Entonces, la escritura pública de protocolización que se ha presentado tiene defectos, ¿no? Y los defectos, pues, que no está la rúbrica del notario, ¿no? Además, para inmatricular este inmueble se debe adjuntar el título, el plano suscrito por ingeniero civil o arquitecto, en el cual debe constar pues el área, el interior y medidas perimétricas, y constancia negativa de catastro expedida por el funcionario del distrito. Y se debe adjuntar también declaración jurada de cada uno de los titulares donde se precisa su estado civil a la fecha que adquirieron el inmueble. También apareciendo el precio de compra-venta expresado en soles oro. La tasa registral por inmatriculación es de 40 soles, por lo que el interesado deberá cancelar un mayor derecho de 26 nuevos soles. Entonces, estamos viendo que acá el tribunal ha hecho una calificación integral del título, en el cual pues advierte el tribunal registral que no se ha cumplido con lo que dice la ley notariado, porque la escritura pública de protocolización no se encuentra rubricada en todas sus hojas. Entonces, eso sería materia de observación. Y además, señala el tribunal que no se ha adjuntado plano, ¿no? Una inmatriculación que no tenga plano pues no va a poder acceder a registro, ¿no? Entonces, eso sería también defectos. Y además, el tribunal señala que debe haber declaraciones juradas de cada uno de los titulares, en el cual precise pues el estado civil en la fecha que adquirieron el inmueble, ¿no? Entonces, tiene que señalarse ese dato. Entonces, por todas estas consideraciones, ¿no?, el tribunal registral resuelve revocar la observación efectuada por la registradora y disponer que el título es inscribible en tanto se cumpla con lo establecido en el 18º considerando, es decir, tiene que presentarse planos para la inmatriculación del predio, pero además tiene que subsanarse el defecto de la escritura pública, en este caso la rúbrica del notario en cada hoja. Y el tribunal también señala que esta resolución va a ser un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Las escrituras públicas imperfectas, otorgadas con los requisitos de ley por los jueces de paz o paz letrado, constituyen documentos públicos por haber sido otorgados por funcionarios públicos
en ejercicio de sus atribuciones. Entonces, en tal sentido, el tribunal ha señalado pues que procede la inmatriculación de un predio cuando ha sido otorgado por un juez de paz y su cómputo de la antigüedad debe efectuarse desde la fecha de la escritura imperfecta, no pues desde la fecha de la escritura de protocolización, ¿no? Entonces, en tal sentido, el tribunal revoca la observación, ¿no? Y además dispone pues que sea un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Y precisa pues que se deben cumplir los defectos advertidos por el tribunal registral. Aquí el tribunal registral ha realizado una calificación integral del título, porque no olvidemos que ellos también son instancia calificadora, ¿no? Entonces ellos tienen que pronunciarse sobre algunos defectos no advertidos por el registrador, ¿no? Como en este caso, ¿no?